Bueno, y en este marco, Luciana, tenemos que ir hilando lo que va sucediendo precisamente en los mercados, porque el pan está a 80 centavos, porque hay una red de corrupción que ha sido denunciada, la harina subvencionada, el desvío de los insumos, una serie de problemas que han ido haciendo de esto algo insostenible. Y un precio del pan que, se elevó a 80 centavos y que muchas de las personas han decidido no comprar, otros incluso hasta no vender. Hoy hemos conversado, Gerardo, con algunas comerciantes, pero nos indican que el precio de la harina está bajando y que eso sería uno de los justificativos para que ese precio no se tenga o no se mantenga en 80 centavos. Baja la harina, pero los 80 centavos se mantienen por unidad en varios mercados de diferentes ciudades del país. Ya han empezado a surgir diferentes propuestas, algún tipo de sistema que ya se está implementando en algunas ciudades, en los supermercados principalmente, que hace mucho tiempo que ya veíamos, por ejemplo, el pan por kilo, ¿no? Claro, evidentemente esta propuesta surge porque al margen del precio también se debe controlar el peso, el tamaño, ¿verdad? Claro. El gramaje que tiene el pan. Entonces, de alguna manera, mucha gente se quejaba que pese a pagar 50 centavos o 80 centavos, el tamaño era muy pequeño. Una de las propuestas es esa, venderlo por kilo para evitar que se pueda de alguna manera engañar a la población. Pese a los controles que han realizado autoridades municipales, en su momento el Viceministerio de Defensa al Consumidor también realizaba los controles con balanza en mano, veían que en muchos casos no se respetaba el peso. Y ahora que se ha subido a 80 centavos en muchos mercados, el pan continúa siendo pequeño. Hay denuncias de que en muchos casos dicen que es un pan lleno de aire simplemente, porque ya no tiene la consistencia que tenía antes, no la densidad por lo menos. Claro, y lo que ha pasado también en estas últimas semanas es que tampoco es que se haya encontrado en todos los lugares marraqueta, ¿verdad? Que es parte fundamental para las familias paseñas estacionados específicamente aquí en La Paz. No se encontraba marraqueta, se encontraba solo otro tipo de pan como el sarnita, pero la gente quería y buscaba este pan que es característico de la ciudad. Como Bien. lo decíamos, algunos comerciantes han obviado incluso en algunos días vender el producto. Por supuesto. Y es por eso que estamos en contacto con uno de los impulsores precisamente de esta propuesta de vender el pan por kilo. El señor Dandy Mallea nos acompaña. Señor Mallea, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo lo saluda. ¿Cómo surge? Bueno, sabemos qué los impulsa a esta propuesta, pero ¿cuáles son los estudios o el análisis que han hecho para que esto sea factible y la población pueda disminuir los gastos en torno a la compra del pan? Muy buenas noches a Bolivisión. Un saludo cordial a nombre de la Federación de Panificadores Artesanos de La Paz, en la cual de alguna manera, viendo la situación como está en este momento, ha optado por darle una forma de comercialización, se puede decir en el comercio con la venta del pan por kilo. Esto surge a raíz de todos estos incidentes que justamente está sucediendo en estas últimas semanas, en la cual, hay un descontento hubo un descontento por parte de algunos panificadores que se han dado la tarea incluso de bajar el peso en el pan de batalla a aquellas personas que recibían la subvención. Y lastimosamente a raíz de esto nació esto y, no tan nuevo, porque hace bastante tiempo nosotros ya habíamos propuesto esta alternativa, una forma diferente de comercializar el pan, o sea, a un lado el pan por kilo y al otro lado el pan por unidades. Entonces, mucha gente decía, me toman el pelo y yo quisiera pagar lo justo por algo que estoy comprando. Entonces, ahí hay gente también que de alguna manera, por la misma costumbre, está adecuada al comercio de la compra por unidad de pan. Entonces, es así que nace nuevamente esta idea y pensamos plasmarla y más adelante esperemos que las autoridades correspondientes de la ciudad de La Paz nos den lugar para el apoyo correspondiente, porque se necesita no solamente el tema del pan sobre la mesa o sobre el balay para poder venderlo, sino se necesita herramientas para poder comercializar, en este caso balanzas que de alguna manera tienen que estar presentes para poder de alguna manera comercializar. ¿Y cómo se podría dar el precio justo por kilo? El peso por kilo sería, el kilo tiene 1000 gramos, entonces ahí tendríamos que colocar sobre la balanza
y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, el panificador también se va a ir acostumbrando a poder... Pero el precio, don Dandy, ¿cómo se podría definir por kilo? Bueno, el precio como experiencia piloto que hicimos hace mucho tiempo atrás, en ese entonces estaba el pan a 0,40 centavos. Estoy hablando hace más de 20 años atrás, en la gestión de Juan del Granado, en la cual el precio de la unidad del pan en ese entonces, ojo, estoy hablando de 2003, en la cual, bueno, nosotros propusimos. Lastimosamente no se ha podido cumplir, y en ese entonces el pan pesaba, y estoy hablando solamente de la mazaqueta, no estoy hablando de la variedad de panes, el surtido, el telacao, el cacho, ya es otro, se puede decir otro cantar, pero lo que sí tenemos que hablar, y lo que hemos propuesto y lo que pretendemos proponer ahora, es justamente la mazaqueta, el pan de batalla. Estamos hablando más o menos entre 13, tal vez hasta 14 unidades, y a la vez cada pan tendría que tener más o menos aproximadamente entre 75, tal vez hasta 80 gramos, ¿no? Pero todo dependiendo, y esto es una experiencia que podríamos de alguna manera realizarlas, porque en el hemisferio, en este caso, se puede decir en nuestros vecinos que tenemos alrededor de nuestra patria, es justamente es el único país que vende por unidad, y todos están adecuados a esos países por kilo. Entonces, ¿por qué no podemos nosotros también aplicar esa forma de comercializar el pan por kilo? O sea, a la vez tendríamos a un lado, el pan por unidad, y a la otra tendríamos por kilo. Y ahí la población tendría que tener la opción. Pero para esto se necesita de alguna manera trabajar, hacer costos y finalmente llegar a un acuerdo. Más adelante ya empezar a hablar con las autoridades y bueno, tendríamos que empezar por el centro de la ciudad para poder de alguna manera implementar. Todo cambio es un proceso, y por lo tanto este proceso podría ser de alguna manera efectiva. Una alternativa más sería para la población consumidora. En esta propuesta aún no tienen costos aproximados. Nos habla de 13 a 14 panes que significarían el kilo. Sin embargo, no hemos escuchado costos aproximados, señor Mallea. ¿No han llegado todavía a este punto en la propuesta que tienen? No hemos llegado, porque finalmente tenemos que ver el parámetro del costo de los insumos, no cuánto es y demás cosas. Entonces, en función a eso, seguramente nosotros haremos el cálculo correspondiente y, bueno, se tomará la decisión como corresponde. Mientras tanto no haya esa situación, nosotros de alguna manera podemos especular y podemos hablar tal vez por demás. Entonces, lo que pretendemos es algo que sea alcanzable, real, para la población consumidora en este caso. Ahora, don Dandy, hay detalles que se tienen que garantizar para el bienestar de la población, ¿verdad? Tiene que ver, sí, lo hablábamos, con el peso, tiene que ver con el precio, pero también con la calidad del pan. Y esto se lo digo a raíz de lo encontrado justo cuando se han realizado operativos de control en estos hornos panificadores del señor Ríos. ¿La situación se repetirá en otros hornos? Bueno, eso de alguna manera tiene que de alguna forma el municipio, porque son los municipios que tienen competencia para poder hacer las visitas correspondientes, si bien no es cada día, sino por lo menos a la semana una vez, para poder ya hacer que las unidades productivas panificadoras puedan realizar, se puede decir, la limpieza correspondiente, y así también las autoridades, y si va el caso, de forma sorpresiva, visitar algunos que de alguna manera sí son excepciones, pero la mayoría siempre trata de sobrellevar de la mejor manera la limpieza. Entonces, por lo tanto, esa parte también hay que trabajarla para garantizarle la calidad, en este caso la higiene, y la alcaldía es la más indicada para poder de alguna forma controlar ese tipo de situaciones. Don Dandy, ya para ir terminando,
Está en proceso de elaboración esta propuesta, nos decía hace un momento, que todavía no tienen los costos. ¿Cuánto demoraría esto? Porque imaginamos que una vez que tengan todo el análisis con costos ya definidos, van a tener recién un encuentro, un acercamiento con autoridades del gobierno. ¿O es que ya han programado o ya han tenido un encuentro con ellos? No, vamos a hacer una solicitud de reunión con autoridades en la cual ellos seguramente darán lugar para poder conversar previamente y proponerles, porque esto tiene que ser sustentado con se puede decir, ya sea con una ley municipal, una ley departamental o ya bien sea una ley nacional, en la cual de alguna manera pretendemos para que esto tenga, al margen de tener la parte técnica, objetiva y demás, pero que tiene que tener también la parte legal para sustentar algo y bueno, en eso hay que trabajar también. Es evidente que hace bastantes años que ya había incluso un proyecto de ordenanza municipal aquí en la ciudad de La Paz y entonces lamentablemente las que no cumplieron son las autoridades porque el compromiso de ellos era de dotarnos de herramientas, en este caso balanzas, espacios y demás cosas para poder promover esta forma de venta del comercio del pan por kilo. Claro, imaginamos que en caso de aplicarse esto, pues tendría que realizarse también una socialización en la población para que pueda acostumbrarse a esta posibilidad de una nueva modalidad de venta de las unidades de pan. Muchísimas gracias, don Dandy. Bueno, ha sido un placer, mi estimada, y esperamos tener más encuentros muy a menudo para poder, incluso hablamos de concientización que la mencionó usted mismo, que hay que hacerlo, pero empecemos por el centro, después terminamos en las laderas, porque las laderas están más habituadas a la compra por unidad. Entonces hay que empezar por la parte central y bueno, reitero, terminar en la parte del perímetro suburbano. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias y buenas noches.